Expectativa en Venezuela por las posibles excarcelaciones de presos políticos que podrían producirse en las próximas horas. Esto luego del acuerdo que firmaron partidos minoritarios con Nicolás Maduro, que el gobierno encargado de Juan Guaidó califica como una maniobra del régimen para prolongar el tiempo en el poder. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, fue liberado la noche de ayer. La noticia, Luis Laya. Hola, buenas tardes. En Venezuela hay expectativas sobre posibles nuevas excarcelaciones. Se habla de unos 58 procedimientos más. Esto tras la excarcelación de Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, la noche de este martes, quien ha señalado que lo que vivió fue un secuestro al no cumplirse ni las normas establecidas en la Constitución ni sus derechos humanos. El solo hecho de estar en prisión, incomunicado, aislado, ausente del mundo, ya eso es una flagelación, es un acto criminal. Uno de los delitos más abominables o el más abominable que hay es el secuestro. Edgar Zambrano rechaza lo que vivió, 132 días secuestrado por el régimen, así calificó el tiempo que pasó en la cárcel, a pesar de que tras su excarcelación indicó tener información de 58 procedimientos más, aún estos no se han realizado. Hay expectativa en Venezuela. Ojalá, porque esos muchachos también fueron injustamente sometidos a una prisión, a un secuestro, y hemos dicho que el secuestro es el delito más abominable que existe en la humanidad. Desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional también informa que tienen conocimiento extraoficial de estas excarcelaciones, sin embargo no tienen nombres. Los 4 acompañantes que andaban con el diputado Zambrano pudieran estar siendo liberados en el día de hoy. Estos muchachos que su único delito fue sencillamente preservar por no saber quién les estaba emboscando en ese momento. Ante la excarcelación de Zambrano, el gobierno interino de Juan Guaidó publicó un comunicado en el que señalan que no se trata de un favor del régimen, no hay que darle las gracias, sino de los frutos de la presión internacional y las denuncias del Parlamento. Por su parte, Henry Ramos Ayub, líder de Acción Democrática, partido de Edgar Zambrano, celebró la liberación y denunció que lo hicieron con intención de dividir a la oposición. Y siguen creyendo que con este acto de impedir que Edgar siguiera preso iban a lograr la bomba atómica de dividir la oposición, pelaron bola. Añadió que con presos políticos no se puede hablar de democracia. 500 personas aproximadamente entre civiles y militares privados de libertad por razones estrictamente políticas pueden contribuir a la pacificación y al progreso, al desarrollo de Venezuela y al establecimiento de un verdadero régimen democrático. Mientras tanto, el propio Zambrano señaló que es necesario continuar trabajando para liberar a todos y esto debe hacerse presionando al régimen. Tienes que acudir a quienes tienen las llaves de la prisión, a quienes tienen el mecanismo para poder liberar a un prisionero. También ha hecho un llamado a quienes firmaron el pacto con el régimen de Nicolás Maduro a que hagan valer los mecanismos como por ejemplo el de Oslo. Ha señalado que cualquier negociación con el régimen debe pasar por el gobierno legítimo para que tenga validez también en materia internacional. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro por la información. Son las 6:02 en Caracas. En esta parte del programa quiero saludar a Alfredo Romero, director, presidente de la ONG Foro Penal y quien actualiza permanentemente la organización, el número de presos políticos y quienes desde el Foro Penal han dado apoyo jurídico a muchos de los presos que aún permanecen en la cárcel. Alfredo, buena tarde para ti. Bueno, muchas gracias por la comunicación y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Alfredo, ¿por qué de alguna manera se sigue aceptando, aunque Ramos Ayub hablaba precisamente de los presos políticos, que se libere un número reducido de estos? Siempre es bienvenida la libertad de quien sea, pero cuando vemos un número tan pequeño, bueno, hasta ahora Edgar Zambrano, se habla de 40, 50 más. Pensamos en los más de 400 venezolanos que finalmente están tras las rejas. Bueno, como tú bien lo señalas, ha sido ya una, digamos, táctica conocida del régimen venezolano de liberar a un grupo, o de excarcelar más bien, que ese es un tema que también hay que discutir, de excarcelar más no liberar a un grupo de presos políticos a los efectos de enseñar al mundo, y ese es el beneficio, ese es el objetivo, que se están haciendo gestos de respeto a los derechos humanos y de alguna manera cumplir
parcialmente o hacer ver que se está cumpliendo con las recomendaciones que se hacen de organismos internacionales. En la situación actual, donde se está planteando de alguna manera, aunque todavía no ha ocurrido, la excarcelación de algunas personas, porque solo ocurrió el día de ayer la excarcelación del diputado Edgar Zambrano, lo que evidentemente se trata de hacer es de aprovechar o de capitalizar lo que ya era un compromiso con la Organización de Naciones Unidas, concretamente con la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que es la excarcelación de algunos presos políticos. Lo que se va a tratar de hacer es lo que siempre se ha hecho, y eso es bueno estar alerta. Se va a hacer todo un show, una maniobra, vamos a llamarla así, ante las cámaras de televisión, donde van a acudir una serie de personas, presos políticos, se va a conversar con ellos y a decir que se está trabajando en un tema de reconciliación, paz y de respeto a los derechos humanos, y cuando eso se enseña ante la prensa y aparece en las páginas de los periódicos y en los medios de comunicación, se hace ver como que, bueno, ya se ha logrado una excarcelación importante de un grupo de presos políticos, pero ¿cuál es el verdadero problema? Lo que siempre ha ocurrido. Dos, básicamente, problemas. Uno, que cuando se libera un grupo que regularmente es pequeño, supongamos que sean 40 personas, eso representaría el 10%, menos del 10% de los 477 presos políticos que todavía se mantienen. Entonces, el primer problema es que quedan rezagados, digamos así, olvidados, trancados, un grupo de presos políticos que tienen la misma circunstancias de detención injusta y política que los que fueron excarcelados. Y un segundo punto es que sigue engrasándose la puerta giratoria, que es que mientras excarcelan a algunas personas, siguen encarcelando personas, y podemos hablar, si quieres, de algunos ejemplos recientes. Ahora, Alfredo, esto nos dices era un compromiso previo con Michelle Bachelet. Sin embargo, nada había sucedido, o poco, si se quiere. ¿Qué se pretende evitar? Es decir, ¿qué hay detrás? ¿El trabajo de alguna comisión que ya esté instaurada o que se pueda nombrar? Sí, bueno, hay dos cosas importantes. Cuando yo digo que es un compromiso con la alta comisionada, no es algo que yo lo sé porque, digamos, es algo oculto, ¿no? En la actualización del informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reciente, del 9 de septiembre, si no me equivoco, allí se refiere ella que hay unas 27 presos políticos que de alguna manera prioritarios que deben ser, y que se ha conversado con el gobierno, que deben ser liberados. Eso a nosotros nos choca un poco porque no puede hablarse de prioridades en cuanto a los presos políticos. Todos son prioritarios, y cuando se habla de libertad es la libertad de todos. Pero por otro lado, además de ese compromiso que está ahí plasmado en ese informe de actualización, hay un tema importante que es lo que de alguna manera presiona para que se constituya de una manera además sorpresiva, rápida, y yo digo incluso hasta un poco improvisada, esta apariencia de nueva mesa de diálogo con factores políticos que definitivamente, no es porque lo diga yo, es porque objetivamente es así, no representan a la oposición venezolana en modo alguno, porque son muy pequeñas piezas de la oposición, si es que realmente pueden llamarse oposición. A todo evento son grupos muy pequeños, pero por el otro lado, ¿por qué se hace eso tan rápido y tan improvisado y de alguna manera tan poco creíble, ¿no? Porque en la semana que viene se discute, y es muy probable que esta discusión llegue a un buen resultado, lo que es la creación de una comisión de investigación en la Organización de Naciones Unidas, comisión de investigación que hemos venido requiriendo las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, sí. Una comisión de investigación constituida por unos expertos, probablemente 3, para lograr investigar y que se lleven a cabo
definición de situaciones en relación con las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, donde entra, entre otras cosas, la persecución política, donde entra la prisión con fines políticos sistemática, donde entrarían casos de torturas, donde entrarían casos de asesinatos o de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales, es decir, Sí. toda esta serie de situaciones que el informe de Bachelet ha señalado. Entonces, al tú crear esta apariencia o este supuesto apariencia de gesto de respeto a los derechos humanos y ante el mundo entero presentarte como que estás reduciendo o cumpliendo con las recomendaciones de Bachelet, lo que estás probablemente intentando es aplazar esa discusión de esa comisión de investigación para que no se lleve a cabo. Ahora bien, lo que sabemos es que hay muchos países, yo diría ya casi la mayoría, o la mayoría de los países que están de acuerdo con crear esta comisión de investigación, y ese es el punto más importante aquí a considerar, y ese sería, si te digo lo que yo pienso, es la causa de acelerar esta supuesta mesa de diálogo chucuta, digamos, un poco una mesa bastante coja o bastante endeble, para ver si se logra crear esa percepción de reducción de represión por parte del gobierno. De hecho, Tamara Tarasiuk en la primera parte del programa nos hablaba de esta comisión que ha exigido también nombrar, por ejemplo, Human Rights Watch en la mañana de hoy. Ahora, eso es lo que está detrás según tu percepción. ¿Tú crees que esa nube que intenta crearse pueda impedir o hacer algún peso para que no se nombre esta comisión investigadora? Bueno, nosotros es lo que queremos evitar. Yo creo que la comisión de investigación conviene a la verdad, conviene a la justicia, conviene a las víctimas, que son en definitiva los débiles de este asunto. Conviene a las organizaciones de derechos humanos y conviene incluso a aquellos del gobierno que no están incursos o que dicen no estar incursos en violaciones a los derechos humanos, porque la comisión de investigación, si se constituye con expertos independientes, con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas, y va a buscar la verdad, pues va a salir la verdad y los responsables de crímenes, incluyendo crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos graves, y los que no han cometido violaciones a los derechos humanos no entrarían dentro de esta comisión de investigación. Yo creo que esta es la mejor, digamos, una posibilidad, una acción. No vamos a decir que esa es la única, digamos, acción o alternativa para lograr determinar situaciones que están ocurriendo en Venezuela. Es una más, pero es una alternativa que es definitivamente importante y en la cual sería un nuevo canal, un canal abierto, transparente, imparcial, donde organizaciones como el Foro Penal, que yo represento, pudiese llevar toda una serie de situaciones que siguen ocurriendo en Venezuela de manera sistemática y que han ocurrido no solo recientemente, sino desde hace mucho tiempo, incluyendo, por ejemplo, la existencia de más de 15.000 detenciones políticas desde el año 2014, más de 300 asesinatos con fines políticos, varios casos, múltiples casos de tortura, que se encuentran contenidos en testimonios de las víctimas que están presas, muchas de ellas, y en testimonios escritos de las víctimas que están presas y otros que han tenido incluso que salir del país. Bueno, además de todo esto, que de nombrarse esa comisión pudiesen organismos como el Foro Penal llevar documentación o casos particulares, ayudaría, según Human Rights Watch también, a la Corte Penal Internacional. Pero no quiero dejar de tocar un fenómeno que sigue ocurriendo. Mientras se libera a Edgar Zambrano, por ejemplo, mientras espera que salgan quienes estaban con él, o si son 30 o 40 más, el efecto puerta giratoria que siempre mencionas nunca termina. Por ejemplo, está el caso de la joven del estado Táchira, Michelle Peñalver, hija del coronel Ramón Alí Peñalver, un juez militar detenido por el régimen vinculado con la Operación Libertad del pasado 30 de abril, Alfredo. Sí, bueno, este caso, Michelle
de Michelle, que la acaban de detener el domingo. Hoy, por cierto, interpusimos una acción de amparo. Nosotros como Foro Penal la representamos. Está desaparecida en este momento. Fíjate, están hablando o liberan a Edgar Zambrano, pero desaparecen, secuestran, sacan, se la lleva el DIGESIM, porque fue el DIGESIM el que se la llevó, y al día de hoy no se sabe dónde está. Se presume que está en Boleíta, pero una muchacha totalmente inocente, 25 años de edad, que está allí desaparecida por unas circunstancias políticas que poco a poco iremos sacando a la luz pública, pero que a todo evento estamos todavía determinando dónde se encuentra y las familias desesperadas. Entonces, fíjate el efecto puerta giratoria, ¿no? Y este efecto puerta giratoria, que bien definimos bueno, y así lo definimos en el año 2016 por todo el estudio estadístico de lo que viene ocurriendo. Además, debo decirlo, muchos de estos que se hacen parte de estos diálogos se hacen cómplices de este efecto puerta giratoria, son parte de esos que engrasan la puerta giratoria. ¿Por qué? Porque la puerta giratoria sirve también, o explica, cuando se utiliza lo que es algo grotesco, debemos decir, es grotesco y macabro, digámoslo así, que es cuando se utilizan a los presos políticos como fichas de negociación, porque entregas un preso político al gobierno para decir, bueno, perfecto, yo entrego un preso político a los efectos de que tú me entregues otra cosa, como por ejemplo, te entrego presos políticos, pero ahí en el acuerdo está, bueno, pero las sanciones se eliminan, o sea, va a intentarse eliminar las sanciones, o sea, es decir, yo mantengo una persona presa para presionar a que las sanciones que han sido impuestas contra individuos que violaron los derechos humanos se reduzcan. Yo mantengo un preso político y lo libero para que la Comunidad Europea entonces reduzca la presión y alargue, o algunos países alarguen la constitución de la Comisión de Investigación. Yo suelto unos presos más adelante para que entonces la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no sea tan dura en sus informes en relación con Venezuela. Yo suelto unos presos por aquí, o sea, encarcelo otros, claro, porque va así, ¿no? Yo voy soltando y encarcelo otros para librarlos nuevamente, para que entonces se constituya un CNE democrático y se lleven a cabo elecciones democráticas. Y también libero unos aquí, nuevamente encarcelando a otros, para que unas personas individualmente se ubiquen en espacios políticos con intereses totalmente individuales, utilizando a estos presos políticos de una manera, pues repito, macabra, como ficha de negociación. Exactamente, monedas de cambio, así se usan o son usados los presos políticos en circunstancias como esta. Alfredo, gracias por acompañarnos como siempre en NTN 24. Muchas gracias a ti, Dania, y muchos saludos a todos los que nos escuchan en toda Latinoamérica. Gracias, gracias por estar siempre.